Buenas tardes, compañero y profesor. Mi nombre es Miguel Rodríguez Guerrero. Con mi grupo que está conformado por John Meléndez, Diego Ruiz, Juan Cayón, Joshua Mena y Emmanuel Nieto, les vamos a hablar sobre la primavera árabe. Antes de empezar, hay que hacer una breve introducción a este conflicto. La primavera árabe fue una ola de protestas, de levantamientos y de movimientos sociales que comenzaron en diciembre de 2010 en Túnez, y esto rápidamente se extendió a varios países del norte de África y Oriente Medio. Este proceso histórico marcó un antes y un después en la región, ya que millones de personas salieron a las calles exigiendo tanto la libertad, la justicia, la democracia y mejores condiciones de vida. El nombre de primavera hace referencia a la esperanza de cambios políticos y sociales, y similar a otras revoluciones como la primavera de Praga que ocurrió en 1968, y aunque en algunos países se lograron ciertos avances, en muchos otros este proceso derivó en guerras civiles, crisis humanitarias prolongadas y mayor inestabilidad política. Causas históricas. Las causas históricas fueron décadas de gobiernos autoritarios y dictatoriales, con líderes que permanecieron en el poder durante más de 30 años. En Egipto, Hosni Mubarak gobernó desde 1981 hasta 2011. En Libia, Muammar Gaddafi se mantuvo desde 1969 hasta 2011. Se mantuvo un régimen que caracterizaba por la falta de democracia, persecución a los opositores, la manipulación de elecciones y represión constante. La corrupción endémica afectaba a todos los niveles de gobierno. Muchos jóvenes con estudios universitarios no encontraban empleo digno, mientras las élites políticas y económicas acumulaban grandes riquezas. Existía una brecha generacional entre los jóvenes, conectados al mundo gracias a Internet y las redes sociales. Estos aspiraban a una vida diferente, mientras los gobiernos mantenían estructuras rígidas y represivas. Las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube jugaron un papel fundamental. Difundieron imágenes de abusos policiales, coordinaron manifestaciones y generaron un sentimiento de unión regional. En algunos países se intensificaron las tensiones entre grupos islámicos que buscaban más protagonismo político y gobiernos laicos que trataban de frenarlos. La división entre sunitas y chiitas influyó en lugares como Siria, Irak y Bahrein, agravando los enfrentamientos internos. En varios casos, el vacío de poder fue aprovechado por grupos extremistas que utilizaron la religión como justificación para la violencia. El desempleo juvenil alcanzaba niveles críticos, llegando a superar el 25% en varios países. Muchos jóvenes educados sentían frustración al no poder trabajar ni mejorar su calidad de vida. El aumento en los precios de los alimentos y combustibles, combinado con la pobreza y desigualdad, fue una chispa clave para la revuelta. La crisis financiera mundial de 2008 empeoró la situación. Bajaron las inversiones, aumentó la inflación y se disparó el costo de vida. Bueno, territoriales y políticos. En países como Siria, Irak y Yemen, la división interna entre comunidades étnicas árabes, kurdos, bereberes y religiosas, sunitas, chinas, cristianos, etc., se convirtieron en combustible para la violencia. La inversión de potencia extranjera con interés geopolítico y económico, petróleo, influencia militar, etc., también influyó en el desarrollo de los conflictos. Túnez, lugar donde todo comenzó tras la autoinmolación de Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante harto de la represión policial y la falta de oportunidades. Su muerte en diciembre de 2010 desató protestas masivas que obligaron al presidente Ben Ali a huir en enero de 2011. En Egipto, millones de manifestantes ocuparon la Plaza Tahrir
en el Cairo, logrando la renuncia de Hosni Mubarak tras casi 30 años en el poder. Sin embargo, el proceso democrático fue breve, ya que el país volvió a un régimen autoritario bajo Abdel Fattah al-Sisi. Libia. Las protestas contra Muammar Gaddafi se transformaron en una guerra civil. La OTAN intervino militarmente apoyando a los rebeldes, lo que culminó con la caída y muerte de Gaddafi en el año 2011. Desde entonces, Libia vive una fragmentación política entre milicias y rivales. Otro país y que fue protagonista en este conflicto fue Siria. En 2011, las manifestaciones políticas fueron brutalmente reprimidas por el régimen de Bashar al-Assad, lo que esto desencadenó una de las guerras civiles más devastadoras del siglo XXI, con más de 500.000 muertos y millones de refugiados. El presidente Ali Abdullah Saleh dejó el poder en 2012, pero el país entró en guerra civil entre los rebeldes hutis, el gobierno y la intervención de Arabia Saudita. Actualmente, Yemen sufre la peor crisis humanitaria del mundo según la ONU. Bahrein. Las protestas fueron reprimidas con ayuda militar de Arabia Saudita. La familia real se mantuvo en el poder y persiste una fuerte represión contra la oposición. Grupos armados. En Libia surgieron milicias rebeldes que dividieron el país. En Siria y Yemen proliferaron grupos insurgentes armados. El caos permitió la aparición del grupo terrorista ISIS, Estado Islámico, que llegó a controlar amplios territorios en Siria e Irak. Potencias internacionales de este conflicto fueron Estados Unidos y la OTAN. Estas intervinieron en Libia. Rusia e Irán. Estas apoyaron militarmente al régimen sirio. Y por último, Arabia Saudita y Qatar, que estas intervinieron en diferentes países para proteger sus intereses. Organismos internacionales. Entre ellos tenemos la ONU y la Liga Árabe. La ONU intentó mediar en Siria y Yemen, con propuestas de paz, pero con poco éxito. La Liga Árabe suspendió a países miembros y buscó negociaciones, aunque su papel fue limitado. Más de 500.000 muertes en Siria, decenas de miles en Libia y Yemen, millones de desplazados internos y más de 10 millones de refugiados en países vecinos y Europa. Crisis humanitaria con falta de alimentos, agua potable y servicios médicos básicos. Consecuencias sociales. En Túnez se logró un proceso democrático inicial, pero actualmente enfrenta retrocesos. En Egipto, tras un breve gobierno democrático, volvió el autoritarismo. En Libia, Yemen y Siria, las sociedades quedaron profundamente divididas y marcadas por la violencia. Bueno, entre las consecuencias económicas hubo destrucción masiva de infraestructura, como lo fueron hospitales, escuelas y carreteras. También hubo pérdidas de inversión extranjera y fuga de capitales. También hubo altos niveles de pobreza, inflación y desempleo. Otra de las consecuencias fueron las ambientales. La guerra acá destruyó ciudades enteras y contaminó el medio ambiente. También acá se usó armas químicas en Siria que dejaron consecuencias graves en la población y la naturaleza. También hubo contaminación de aguas y tierras por bombardeos, el petróleo derramado y falta de control ambiental. Algunas posibles soluciones o propuestas de paz a un conflicto de estas dimensiones serían: primera, impulsar procesos de diálogo nacional, con inclusión de todos los sectores sociales y religiosos. La segunda, establecer elecciones libres y transparentes, con respeto a los derechos humanos. La tercera, invertir en reconstrucción económica y generar empleo, especialmente para jóvenes. La cuarta, fortalecer el papel de la ONU y la Liga Árabe como mediadores neutrales. Y la quinta, fomentar la educación, reconciliación y memoria histórica para evitar repetir los mismos errores.